Hablemos de Lecciones de Química de Bonnie Garmus. Este era un libro al que yo le traía ganas desde hace mucho y decidí que por fin era el momento de leerlo y que no lo iba a hacer sola, así que organicé 2 clubs de lectura. Uno fue presencial en la ciudad donde vivo actualmente, en Michigan, y el otro fue vía online. ¿Qué sabía yo de este libro antes de leerlo? La verdad es que no mucho, porque no suelo estar muy informada de mis lecturas antes de. Lo único que sabía era que trataba acerca de una química en los años 60 que terminaba siendo presentadora de un programa de televisión de cocina y que en otoño de este año iba a salir la serie por Apple TV con Brie Larson. Y la promo del libro en sí decía que era una mezcla entre La maravillosa señora Maisel y Los 7 maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Y yo dije, obvio lo tengo que leer, eso es algo que me va a gustar. Y no me equivoqué. Bonnie Garmus es una directora creativa que ha trabajado en el campo de la tecnología, la medicina y la educación. Esta es su primer y única novela hasta el momento. En esta historia tenemos a Elizabeth Zott, que va a ser nuestra súper protagonista. Y digo súper porque de verdad que es una súper mujer. Es alguien fuera de lo común, en especial para la época en la que el libro se desarrolla. Cuando arranca el libro, ella es una estudiante de química y ve truncados sus estudios debido a una agresión que recibe por parte de los directivos de este lugar. Un evento en el cual su palabra poco vale. Ella termina haciendo investigaciones en los laboratorios de Hastings y es aquí donde conoce a Calvin Evans. Y este hombre es un poco igual que ella. Es alguien solitario que, a pesar de ser sumamente inteligente, tiene poco sentido común, también tiene poco sentido del humor. Ambos son personas que racionalizan todo, que no tienen filtros, que dicen tal cual lo que piensan, y esto los lleva a tener varios problemas. La diferencia es que, a pesar de que Calvin es alguien que no muchos aprecian y a quien no mucha gente le cae bien, lo respetan. El hombre es una eminencia, no digo que no, de hecho tiene varias nominaciones al premio Nobel, pero la única diferencia entre él y Elizabeth es que ella es mujer. Sus compañeros no respetan su opinión, no le dan el valor que merece. Pero no solo eso, o sea, no la respetan, pero sí van y le preguntan cómo podrían resolver ciertas cosas que ellos están investigando. Y obviamente no le dan crédito al respecto. Cuando empieza su relación con Calvin, hace que todos sus logros pasen a segundo plano. De por sí era alguien a la que le costaba hacerse de un hombre. Al momento de ser pareja de esta persona que es tan exitosa, empieza a perder algo de credibilidad. Para los ojos de los demás, todo lo que ella ha logrado es gracias a este hombre. Afortunadamente, Calvin es alguien que la ve por quien ella es. Es alguien que la respeta, que la admira, que cree en su trabajo, que cree en su capacidad y en todo lo que ella puede lograr. El único conflicto que llega a haber en esta pareja es que a él le gustaría casarse y tener una familia. La familia que ninguno de los dos tuvo. Pero a diferencia de Calvin, si Elizabeth se casa, podría perder mucho. Para empezar, su nombre. Porque recordemos que hasta hace no mucho era lo más común del mundo casarte y que la mujer adoptara el apellido del esposo. Y ella quería ser alguien que lograra algo por ella misma. No quería estar a la sombra de su esposo. No quería ser la esposa de. Quería que sus logros, que lo que descubriera, que todos sus triunfos quedaran bajo el nombre de Elizabeth Zott. Y es por eso que está negada a casarse y tampoco desea tener una familia. O sea, ellos se aman, amando poder. De eso no hay duda. Y si estas no fueran sus circunstancias, probablemente ella, feliz de la vida, se casa con este hombre. Pero lamentablemente en aquella época así era. Estoy tratando de tener mucho cuidado de no dar ningún spoiler para que ustedes puedan ir disfrutando el libro tal cual. Aunque les recomiendo que ni siquiera lean la sinopsis del libro porque la sinopsis dice bastante. Por azares del destino, Elizabeth termina convirtiéndose en una presentadora de un programa de televisión de cocina. Al final de cuentas, en sus propias palabras, cocinar es igual a la química. Es todo acerca de los ingredientes que mezclas, la temperatura en la cual los usas, etc. Estar en este programa no es precisamente lo que Elizabeth quisiera. Ella preferiría 80,000 veces estar en un laboratorio, pero se ve en la necesidad de aceptar ese trabajo. Y ella jamás deja de ser ella misma. O sea, no es muy simpática, ni trata de hacer las cosas entretenidas. Es más, a los ingredientes les habla por su componente químico en vez de decir sus nombres comunes como la sal, por ejemplo. Pero esto a la vez funciona porque toma a sus televidentes muy en serio. Las hace sentir importantes. Y digo las hace porque la mayoría son mujeres que son amas de casa y ella las hace sentir que lo que están haciendo es importante, que su trabajo importa, que tiene valor, que no son menos por ser amas de casa y que lo que opinan y que lo que piensan es importante y que pueden llegar a ser lo que ellas quieran ser. Que ser mujer no te define y no te prohíbe tener éxito en el ámbito laboral. A pesar de que ser ama de casa es algo con lo que
ella misma ha peleado y que jamás ha querido ser. El libro es muy divertido, especialmente tiene este personaje, es un perrito que Calvin y Elizabeth adoptan, al cual lo llaman 6:30 porque es la hora en la que lo encontraron, y 6:30 a su vez nombra a todos según la hora en que los conoce. O sea, si conoció a Juanito a las 2:25, Juanito se llama 2:25. Es un perro súper inteligente, al que le han enseñado más de 800 palabras. Le leen Madame Bovary. Este perro es casi mágico y hay varias partes en el libro que están contadas desde su perspectiva. Elizabeth es un poco como Sheldon de The Big Bang Theory. Como dije anteriormente, no tiene mucho filtro, dice las cosas como son, y esto evidentemente la mete en problemas. No es alguien que vaya a mentir por cordialidad o para quedar bien, y esto ocasiona que surjan varios momentos bastante simpáticos en la historia. No saben la cantidad de corajes que hice leyendo este libro. Hay un montón de injusticias, no solamente para Elizabeth, sino para otros personajes que son muy desesperantes porque te sientes impotente de que las circunstancias fueran así en aquel entonces y de que se pudiera hacer muy poco al respecto. Otro tema que este libro toca, aparte de el machismo, evidentemente, es un poco el tema de la religión. Hay como cierto conflicto acerca de creer o no en Dios. Y siento que ahí es donde se queda un poco corto, porque lanza varias críticas, tanto de machismo como de acoso, como religiosas, que parecen ser bastante agresivas y parece que va a pasar algo sumamente malo y a la mera hora no pasa. Es donde quizás a mí me hubiera gustado que la historia fuera un poco más valiente en plantear sus ideas o creencias al respecto, porque al final de cuentas son temas que están tocando. Por ahí tenemos a un personaje que tiene este conflicto espiritual. Es una persona que es sumamente religiosa, que siempre ha luchado por esa creencia y que incluso se llegó a enemistar con otra por opinar diferente, y al final termina volviéndose casi ateo, y eso no me hizo mucho sentido. Yo no digo que no pueda haber ese cambio, pero como que no entendí qué rumbo estaba tomando este personaje. Otra cosa que no me encantó del libro, pero la verdad es que todo me encantó, o sea, es solamente por querer buscarle algo, es que sentí que el personaje de Elizabeth no evolucionó. Sí, el mundo se fue adaptando a ella, que era lo correcto en su mayoría, pero tú también tienes que poner de tu parte. O sea, al final de cuentas, Elizabeth era una mujer que no era muy amigable, que no se muestra vulnerable, incluso en momentos súper difíciles. O sea, en momentos que son críticos, que dices, esta mujer va a tirar la toalla en cualquier momento. No, ella se mantiene rígida, súper fuerte, y uno esperaría que en algún momento se volviera más vulnerable o más sensible, que hubiera algún cambio en ella. Al final de cuentas, todas las cosas por las que pasó y que vivió la hicieron evidentemente más fuerte, pero seguimos viendo a la misma Elizabeth en el último capítulo que vimos en el primero. Otra cosa que ya me acordé que no me gustó es que hay un personaje al que también le pasan un montón de injusticias y no logra ser testigo de cómo el karma hace su trabajo o cómo las circunstancias se van resolviendo. Pero a la vez entiendo que esto es algo muy realista, como la vida misma. Las injusticias siempre pasan y no siempre vamos a contar con el tiempo suficiente para que se arreglen. En mi opinión personal, es un gran libro. Creo que de mis favoritos en lo que va del año. Está muy bien escrito, tiene personajes súper entrañables, a los que amas y odias. O sea, a los que tienes que querer, los adoras, y a los que tienes que odiar, lo haces. Ahora que lo pienso, esa es otra cosa no tan buena del libro, que sus personajes son bastante unidimensionales. O es negro o es blanco. A excepción de uno, que es una compañera de trabajo de Elizabeth, creo que es el único personaje donde vemos que hay una evolución y un arco a lo largo de la historia. Definitivamente es una lectura que yo recomendaría. Le di 4.5 estrellas. Ese punto 5 fue por las cositas por ahí que mencioné, pero definitivamente los invito a que lean este libro, y si lo hacen o ya lo hicieron, por favor cuéntenme qué les pareció. Me urge que ya salga la serie de televisión para que platiquemos también sobre ella. Gracias por llegar hasta esta parte. Por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.